Semana Santa Radio, la radio que se ve. Bien, le corresponde ahora el turno de intervención a don Pedro Manuel Martínez Lara, que es profesor permanente laboral de nuestro Departamento de Historia del Arte, a quien también felicitamos por su reciente nombramiento como historiador del arte por parte del Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla. Me alegra sobremanera que para poder escuchar su interesante ponencia también esté entre nosotros mi querido amigo Javier, el hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la O, a la que está ligado de por vida pues nuestro ponente con esta intervención suya a la que ha querido poner de título Persuasión y símbolo, la cruz de carey y plata del Nazareno de la O y la formulación de la imagen devocional en el barroco sevillano. Buenas tardes a todos los presentes. Como es perceptivo, pues no puedo empezar sin manifestar mi satisfacción por encontrarme en la mañana del Día de San Clemente, de tanta significación para nuestra ciudad, en una nueva edición del Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, que hoy alcanza 25 años de existencia y en el que me cabe el gran honor de participar como ponente, por lo que igualmente quiero manifestar mi más sincera gratitud al profesor José de Roda, mi amigo Pepe, por la confianza que una vez más ha depositado en mi persona, y ya van muchas. Igualmente agradezco especialmente su presencia esta mañana al señor hermano mayor de la Archicofradía Sacramental de la O, al que saludo con mi más especial y fraternal afecto. El propósito de la aportación que voy a presentarles y que podrán ver en extenso en las actas es contribuir al conocimiento sobre la formulación de la imagen devocional durante el periodo barroco en el marco de las hermandades y cofradías de Sevilla, centrando particularmente la atención en esta ocasión en la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Archicofradía Sacramental de la O. Y también, a propósito de esta imagen, incidir en el papel que jugaron las cruces procesionales de materiales ricos en este contexto, en tanto que formaron parte de la construcción y puesta en uso de una singular visión simbólica y alegórica del misterio de la redención. Aunque la cruz de carey y plata del Nazareno de la O no es precisamente una obra inédita para la historiografía, los trabajos de investigación que se han desarrollado con motivo del proceso de conservación y restauración a los que la cruz ha sido sometida entre los meses de mayo y noviembre del pasado año 2021 en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico han permitido tener nuevo conocimiento tanto sobre la pieza en sí en lo que a su naturaleza material y constructiva se refiere, como también al propósito de las particulares circunstancias que rodearon su encargo, su estreno y su puesta en uso. Investigación en la que también ha aflorado documentación relativa a toda una serie de actuaciones que la Corporación Trianera hubo de acometer en paralelo a la creación de la cruz de carey y plata y que tienen que ver con la aludida formulación simbólica de la imagen devocional. Por eso quiero manifestar también mi sincera gratitud a la Archicofradía Sacramental de la O y al equipo responsable de las actuaciones de conservación en el Instituto Andaluz, y de forma particular a Constanza Rodríguez y a María del Valle Pérez Cano, por permitir el acceso a toda la documentación que ha generado el proceso, así como a los estudios científicos y técnicos que son fundamentales en este tipo de estudios y que se han llevado a cabo con motivo del mismo. Igualmente quiero agradecer al arquitecto don Alberto Gutiérrez Ruiz el acceso a los resultados de un estudio geométrico y mecánico que desarrolló en el marco de una beca de colaboración obtenida en nuestra Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, bajo la tutorización de la doctora doña María Teresa Pérez Cano y quien les habla. El acta del Cabildo celebrado por los hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la O el 23 de abril de 1685, lunes de Pascua, recoge la decisión tomada por la unanimidad de los 28 asistentes de sustituir al crucificado, que hasta ese momento había sido titular de la corporación, por un Santo Cristo de la Cruz a cuestas. Días después, el escultor sevillano Pedro Roldán recibiría el encargo de realizar la imagen del Nazareno por parte de la Corporación Trianera radicada en la calle Castilla,
Llaman aquí nuestra atención las motivaciones que conllevaron aquel sustancial cambio de iconografía que supuso ir de una representación del crucificado a un Santo Cristo de la cruz a cuestas. En aquel acta, bien conocida, se plasman toda una serie de argumentos que pueden considerarse objetivos a propósito de la incomodidad y dificultades logísticas y también de decoro religioso que conllevaba la salida procesional del crucificado, que entonces la hermandad tenía como titular desde la angosta capilla del viejo hospital de la Santa Frígida y Justa y Rufina. Además de esto, consta documentalmente el precario estado de conservación de la imagen del crucificado, que estaba deteriorado tanto por el paso del tiempo como por el uso cultual y procesional. Todo ello agravado por los efectos de las frecuentes inundaciones, como las que se sucedieron en el invierno de 1683-84 y en la que los bienes de la hermandad resultaron seriamente afectados, como es el caso del libro de reglas del que procede esta ilustración que ven a la izquierda, que quedó inservible por haberse mojado en la riada. En este sentido, constan diversos pagos que justifican al menos media docena de intervenciones de aderezo o composición del crucificado entre 1651 y 1675, efectuada esta última por Diego de las Casas, siendo la más cercana a 1684, cuando la imagen va a ser sustituida. Sea como fuere, aquel cabildo de hermanos determina que la solución más apropiada era sustituir la imagen del crucifijo por la de un nazareno con la cruz a cuestas, lo que permitiría resolver todos aquellos inconvenientes. El acta no recoge el proceso de toma de decisiones. Aunque bien pudo ser una idea espontánea, el contexto nos induce a plantear que el acta del cabildo no es sino una certificación textual con la que se concluye un proceso mucho más amplio y que por el momento permanece en sombra por no haberse encontrado más evidencias. No obstante, sí hay apuntes documentales sobre la más que notable influencia en la decisión por parte de la hermandad de un religioso mínimo, Fray Diego Pérez, del convento de Nuestra Señora de la Victoria, que durante 30 años, los últimos del siglo XVII y hasta 1705, predicaría asiduamente en la iglesia de la O, y sabemos que, entre otras cosas, influyó de manera muy decisiva en la renovación del templo, hoy parroquia, edificado entre 1697 y 1702. Además, es sabida y contrastada la predilección carismática de la orden mínima sobre la devoción a Cristo cargando con la cruz. Prueba de ello son las numerosas imágenes que con esta iconografía fueron comisionadas por los propios frailes mínimos para sus conventos y no pocas hermandades y cofradías que, influidas por algún miembro de la orden, promovieron en Andalucía la devoción y el culto en torno a Jesús cargando con la cruz, camino del Calvario. Aparte de todo esto, y como muy bien ha estudiado y documentado durante años el profesor Roda, la segunda mitad del siglo XVII fue testigo de un notable impulso de renovación en el acervo de imágenes escultóricas en nuestra ciudad, especialmente fecundo en las hermandades y cofradías. Será Pedro Roldán, quizá el más reputado de todos los maestros escultores sevillanos en activos en aquel momento, y que ya había trabajado anteriormente para la corporación, realizando la cabeza, el rostro y manos de la Virgen para la hermandad, o el maestro elegido para materializar el encargo de su nuevo titular cristífero. Se respondía así a una doble cuestión. De un lado, contar con un acreditado maestro con el que ya previamente se tenía contacto, y por otro, garantizar que el resultado fuese de la más alta calidad, habida cuenta de las cotas de excelencia alcanzadas por las imágenes titulares que otras corporaciones penitenciales estaban encargando en ese mismo contexto temporal. En el libro de cuentas de 1686 se consignan no solo las archiconocidas partidas entregadas al escultor Pedro Roldán por su obra y al pintor Miguel Parrilla por la policromía de la misma, que en pocos días estarán expuestas en la muestra que precisamente está comisariando el profesor Roda a propósito de la relación de Pedro Roldán y las cofradías en el marco del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, sino que también se consignan en ese libro de cuentas, en el envés de la hoja famosa, otras cantidades por unas nuevas andas procesionales, los adornos y lo que ahora centra nuestra atención. Una cruz de madera a la que sabemos se le dio color, se doró, y lo que permite concluir que la imagen de Jesús Nazareno originalmente poseyó una cruz arbórea con elementos dorados.
Concretamente son 60 reales los que se van a dar por la cruz en madera para el Santo Cristo y otros 50 de dar color y dorar aquella cruz. Una idea aproximada del concepto visual que la hermandad pretendía para la nueva imagen procesional la proporciona la ilustración anónima presente en el libro de reglas, que muchas veces se ha dicho que era del siglo XVIII, pero que recientemente conseguimos documentar que es de ese momento, 1685, y que se realizó en sustitución del primitivo de 1566, que ya sabemos quedó inutilizable por haberse mojado en la riada del año anterior. Una ilustración que no reproduce, como hoy sería acostumbrado, directamente la escultura de Pedro Roldán, el titular de la hermandad. Sencillamente porque en aquel momento no se daban esas coincidencias y aparte de que ambas representaciones, la pictórica y la escultórica, se estarían realizando al mismo tiempo, de manera que ni el anónimo pintor pudo remitirse a la escultura ni viceversa. La imagen del Nazareno, que desde entonces es titular de la Hermandad de la O, no se hizo corresponder explícitamente con ningún momento concreto de la narración evangélica que relata el camino hacia el Calvario. No obstante, décadas después, va a quedar vinculada al momento en que Jesús, cargado con la cruz, se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Concretamente, esa relación surge a partir de la inscripción «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí», etcétera, presente en el retablo cerámico que figura en la torre campanario de la iglesia parroquial de la O, realizado por el alfarero Juan Bernardo y por el pintor ceramista José de Zúñiga en 1756, al que en 1760 se le suma el mencionado rótulo después de una intervención de restauración de la torre. Un retablo cerámico que agradezco además al profesor Roda ya ha tenido a bien colocar como portada de la edición de este año y que pasa por ser el más antiguo conservado en la ciudad de los que representan al titular de una cofradía, pese a no reproducirse directamente la imagen que saliera de las gubias de Roldán, ni tampoco reflejar en esa cerámica la cruz procesional de carey y plata, a la que nos referiremos a continuación, que data de 1731, aunque curiosamente sí el azulejo guarda paralelo compositivo y formal con la ilustración del libro de reglas de 1685 que probablemente Zúñiga pudo tomar como fuente visual. La talla de nuestro Padre Jesús Nazareno se sitúa dentro de los rasgos estilísticos y formales propios de Pedro Roldán en su etapa de madurez, mostrando un rito de dulzura y mansedumbre en los que no se atisba dolor o sufrimiento en modo alguno. El concepto visual de la imagen responde al mismo tiempo a un naturalismo de carácter simbólico, en el que es patente la voluntad de transmitir emoción por medio de la identificación devocional del espectador, del fiel, con la pasión de Cristo, y a la vez mueve a reconocer toda una serie de valores doctrinales que trascienden la mera y estricta narración evangélica. Valores a los que se llega por medio de elementos complementarios repletos de carga simbólica como son la túnica, la corona de espinas, las potencias o la misma cruz. La imagen no busca empatar a los devotos y espectadores con una visión terrible y desgarrada, donde la expresión crispada, las heridas, la sangre y las demás consecuencias de la violenta pasión de Jesús hagan aflorar en los fieles un fuerte sentimiento de piedad ante los crueles padecimientos del Señor. Antes, al contrario, el Nazareno de la O promueve una lectura simbólica, mucho más profunda y reposada de la imagen, que retóricamente se dirige al espectador para llamar su atención, no tanto al relato evangélico, que también, sino hacia el mensaje salvífico de la redención, de lo que realmente significa dentro de nuestra doctrina de la Iglesia que Cristo cargue con la cruz y lo que ese instrumento ha de suponer para el cristiano. La imagen escultórica de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad de la O fue claramente ideada para ser revestida con una indumentaria textil, representando interiormente una túnica corta, tallada y ceñida, que cubre las rodillas, dejando ver la anatomía de todo el tronco y las piernas. La cabeza fue tallada sin incluir la corona de espinas en el bloque craneal, lo que posibilitó que ese atributo fuera sobrepuesto junto con las potencias, contribuyendo así a reforzar ese sentido simbólico de estos elementos del conjunto. Se tiene constancia de una diadema de plata que ya figura en un inventario de alhajas de 1692
con la indicación de que ya eran del Cristo crucificado, y asimismo unas potencias del Santo Cristo crucificado que se ponían también en el Santo Cristo de la Cruz a cuestas. En 1706, Juana de Castro, esposa del capitán Francisco Sánchez, ofrece una nueva corona y diadema, se entiende que la diadema son las potencias, realizadas en plata de ley, que sería estrenada al año siguiente. Ninguna de esas piezas ha llegado hasta nuestros días, siquiera quedó registrada en las fotografías más antiguas. 45 años después de la hechura de la imagen del Nazareno, la hermandad decide la ejecución de una nueva cruz revestida de materiales ricos, en sustitución de la original, y concretamente la presea estará realizada en madera dorada, recubierta de planchas de carey y adornadas con cantoneras y remates de plata labrada. Nuevamente, existen lagunas documentales que no permiten conocer el origen de la iniciativa ni el proceso de toma de decisiones al respecto. Uno de los usos artísticos del barroco, en cuyo marco se consolidó el uso de la imagen religiosa como un elemento retórico y de persuasión ante los fieles, fue incorporar cruces de materiales ricos y preciosos de honda tradición histórica a las imágenes devocionales, y entre ellas a los titulares de las hermandades y cofradías penitenciales, donde tuvieron especial aceptación. Estas cruces enriquecidas con materiales nobles y preciosos pasaron a ser un elemento común en la iconografía de los nazarenos en todo el mundo hispánico, siendo especialmente frecuente en el área meridional peninsular y de manera destacada en el territorio del antiguo Reino de Sevilla. De entre las muchas posibilidades combinatorias de metales preciosos o materiales nobles, ricos y exóticos, parece que existió cierta predilección en el área sevillana por las cruces recubiertas de placas de carey, sustancia translúcida, como saben, procede del caparazón de una determinada especie de tortuga tropical. En la actualidad se conserva tanto en la provincia de Sevilla como en la propia ciudad y otros lugares diversos ejemplares de cruces procesionales pertenecientes a imágenes del Nazareno que tienen el carey y la plata como materiales constitutivos. El origen material de la cruz ha sido tradicionalmente objeto de leyendas y suposiciones, poco o nada fundamentadas. Pero afortunadamente en el archivo de la Corporación se conserva la documentación contable sobre la hechura de la cruz procesional, sobre sus artífices y algo que ya ha sido ampliamente incorporado a la historiografía y sobre la que se sigue aportando conocimiento. No obstante, con motivo, como digo, del proceso de conservación que ha habido en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se ha podido aportar algún nuevo conocimiento, esclarecer algunas sombras y proponer algunas hipótesis sobre aspectos aún por resolver. En el fondo facticio Celomar, derivado de Celestino López Martínez, del Histórico Provincial de Sevilla, se ha podido localizar el documento por el que el día 6 de junio de 1730 el maestro ebanista Domingo Balbuena se compromete con dos oficiales de la Hermandad de la O, el prioste Marcos de Campos y Juan Ramos Mejías, a realizar la cruz procesional de carey y plata de nuestro Padre Jesús Nazareno. En ese contrato se especifican los detalles materiales de la cruz, las formas de pago, las cantidades en las que van a estar valorados los materiales, que serán el cedro para el soporte, el carey para el revestimiento, que lo aportó la hermandad, y la plata de las guarniciones, que igualmente dieron los hermanos de la O. También se fijan las características geométricas con las que se proyectó la obra, su sección hexagonal, característica, y también la condición de estar constituida de madera dorada con oro fino bajo el carey. Los libros de cuentas de la Archicofradía conservan apuntes de gastos que importaron la hechura y toda una serie de actuaciones que se llevaron a cabo entre los años 1730 y 1731. En las cuentas que se toman al prioste Marcos de Campos, correspondientes al año 30, se consigna el pago por agrandar el paso procesional. Para soportar el ensanchado paso se compró además una parihuela mayor, una vara y cuarto, y media vara de ancho, que costó sin los pies, es decir, sin los zancos, 120 reales. Y al maestro Sebastián de Varela, desconocido por el momento, se le dieron 37 días, por 37 días de trabajo, en la cantidad de 481 reales, a razón de 13 reales diarios. Más adelante, en 1753,
Se incorpora al conjunto del paso procesional la escultura de un niño con el paño de la mujer Verónica. Se entiende que una figura angélica infantil que vendría a reforzar el sentido narrativo del paso procesional con alusión directa al pasaje apócrifo. Estos apuntes, acompañados de otros referidos a los materiales, permiten comprobar que en 1730 no solo se encarga la cruz, sino que se reformó completamente el paso del Nazareno. Incluso se consignaron los 1.078 reales y medio del dorado, que costó pues el arreglo del ensanche de la parihuela y el consiguiente ensanche también de la canastilla. Muy probablemente se trate de ese paso que originalmente se pagó en 1685-86 a Miguel Franco y que contenía los relieves y esculturas de Pedro Roldán que hoy se conservan en Carmona, no los del paso que están viendo ustedes, que es posterior en el tiempo. Por tanto, de forma paralela al encargo de la cruz se produce una operación de agrandar el paso, de la que hasta ahora pues no se había tenido noticia y que permite poner en relación ambas empresas. Con respecto a los importes de la hechura de la cruz, consta la donación del carey como ingreso en el cargo, 795 reales de vellón. Consta en otro documento, y esta es una de las cosas que hemos podido sacar de la sombra en esta aportación, en un memorial de donaciones que se hace a mediados del siglo XVIII para honrar la memoria de Antonio Ramos Mejía, una de las personalidades más importantes de toda la historia de la Hermandad de la O, donde aparece un apunte: el año de 1725 trajo nuestro hermano Julio Reynoso una alcancía que dio para el carey de la cruz de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces existía la confusión de que el carey se había dado en 1725 y después la cruz se hizo el año 30. Probablemente la fecha de la redacción de ese memorial posterior pues bailaría en el redactor a la hora de consignar verdaderamente el año 30, que es cuando aparece en los cargos contables de las cuentas de la hermandad. Por lo que respecta a los costes, sabemos que fueron 3.945 reales lo que costó la hechura y los materiales de la cruz, sin contar la plata. Se entiende la madera y el dorado. 300 reales que costó una caja que se hizo para dicha cruz y 31 reales de un balaustre para tener la cruz del Santo Cristo. Se entiende que era el dispositivo que llamaríamos priostilmente el cirineo para el paso procesional. No menos interesante es la operación de reunir la plata necesaria para las guarniciones y cantos y remates de la cruz. Aunque no se conservan las actas de los cabildos correspondientes a estos años, sí consta en el archivo una memoria inserta en un libro de acuerdos, fechada el 12 de febrero de 1731, en la que se consigna la determinación de aportar la plata por parte de la hermandad que era necesaria para las guarniciones de la cruz. Se acompaña de un curioso listado de elementos argénteos considerados en desuso o deteriorados, con los que la hermandad podría aportar la materia prima para el trabajo del maestro palatero Manuel José Domínguez, que debía cincelar y repujar las guarniciones y remates de la cruz. Un listado de piezas que proporciona asimismo una valiosa información sobre los usos de la plata y los enseres que en este momento se fundieron para formar parte de la nueva cruz del Señor, y entre los que destacan, cito, 204 estrellas del manto de Nuestra Señora que no servían y que cada día se iban menoscabando. Las actuaciones de conservación y restauración, así como el proceso de investigación previo y simultáneo a estas, llevados a cabo por un equipo multidisciplinar en el Departamento de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, así como el aludido estudio geométrico y mecánico del arquitecto Alberto Gutiérrez, nos han aportado además gran cantidad de información sobre la naturaleza material de la cruz de Carey. Destacada la forma hexagonal irregular en sección y remates, que forma pirámides igualmente de base hexagonal en la cruz. Una geometría que otorga singularidad a la presea procesional frente a las secciones rectangulares que son las más usuales en las cruces de Carey. Además, la sección hexagonal aumenta la superficie de la cruz, también la cantidad de sus aristas, lo que hace necesario mayor cantidad de material y así más gasto de plata y también más complejidad a la hora de la realización de la obra. Igualmente merece
merece especial mención el estudio de las proporciones de la obra, que se han comprobado de exactitud y precisión a la hora del constructor, estableciendo la proporción áurea como elemento articulador de las relaciones que existen entre todas las partes de la obra en sus dimensiones. Igualmente singular es la concepción estructural de la obra, que gracias a las radiografías sabemos que está estructurada, ahuecada en parte, permitiendo que el conjunto no supere los 29 kilogramos, algo que puede verse con claridad en la imagen de la derecha, que es el esquema que se ha sacado a partir de la radiografía. La cruz, que identifica la pasión y muerte de Cristo con el tesoro precioso de la redención otorgados por su resurrección, pronto trascendió su original función procesional, ya que los hermanos la tienen hoy como un signo de identidad, consciente tanto de la significación teológica y doctrinal de la cruz en sí, como de su altísimo valor artístico. Pronto buscaron rendirle culto, para lo que se labró un retablo en 1752, instalándose en la capilla bautismal de la hoy parroquia de la O, y en el que ha permanecido hasta 1961, cuando se ha colocado en el lugar actual, hoy renovado y felizmente dignificado con ocasión del aludido proceso de restauración al que ha sido sometida la cruz. Durante los años 90 del siglo XX nos consta un proyecto del destacado hermano, que fue también mayor de la hermandad, Carmelo Martín Cartaya, para revestir el altar actual de cerámicas, dando así continuidad a la significativa presencia de ese arte trianero en la particular parroquia de la O. El último de los elementos, con fuerte carga de significación teológica y representativa, que contribuye a la construcción de esa imagen simbólica de la imagen del Nazareno de la O, son las diversas y sucesivas túnicas, bordadas o no, y de materiales ricos que han sido la indumentaria de la imagen del Señor. Se ha podido documentar que desde su hechura la imagen fue ataviada con ricos tejidos, frecuentemente enriquecidos de guarniciones y bordados de oro. Se reforzaba así el concepto simbólico y doctrinal al que se viene aludiendo. Cristo reina revestido de majestad, con la cruz no como un patíbulo, sino como un objeto precioso, un lábaro triunfal adornado y enriquecido con los más preciados materiales. Sucesivamente existen reiteradas referencias a las diferentes túnicas bordadas que el Nazareno poseyó a lo largo de su historia, y entre las que sobresale la confeccionada en 1891 por las hermanas Ana y José Fantúnez, con diseño de Manuel Beltrán, momento en el que la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno alcanzaría su máximo esplendor en lo que a indumentaria se refiere. Durante el pasado año 2023, el diseñador e historiador del arte, Francisco Javier Sánchez de los Reyes, ha llevado a cabo, por iniciativa de la Hermandad, la reconstrucción del dibujo de la que fue túnica rica de nuestro Padre Jesús Nazareno, que pronto será nuevamente realidad, lo que permitirá recomponer esa imagen simbólica del Nazareno en su máxima expresión y vigencia. Al momento presente, la túnica de nuestro Padre Jesús Nazareno renace poco a poco en el taller de bordado Santa Bárbara, y ya queda menos para que sea una realidad y no solo una ensoñación. En conclusión, el conjunto formado por la talla de Jesús Nazareno, la cruz procesional de carey y plata, las potencias de plata dorada, la corona de espinas, hoy naturalista, así como el paso procesional, han venido configurando a lo largo del tiempo una contundente imagen barroca cuya vigencia y efectividad sigue activa, y a la que hoy solo le faltaría la incorporación de la aludida túnica rica, bordada para poder reeditar la formidable visión plena de simbolismo que busca persuadir al espectador a la contemplación activa y a meditar profundamente sobre el misterio de la redención por el amor y el perdón. Muchas gracias. Semana Santa Radio, la radio que se ve.